Capítulo 12. La tormenta que se avecina. Como el maestro del altar Yuan administraba el salón principal, tenía el contacto más frecuente con Ben Rene y era el mejor para adivinar sus intenciones. Al ver al venerable mirarlos con una expresión de «no puedo creer que todos ustedes sean tan inútiles», se apresuró a decir: ¿está el venerable hablando de una mujer? No sería de mucha utilidad preguntarle a la protectora Su o a la maestra del altario sobre las mujeres. El venerable debería preguntarle a este subordinado en su lugar. Su Yan y Yu Kong-sue miraron al maestro del altar Yuan. ¿A qué te refieres con que no sería de mucha utilidad preguntarles acerca de las mujeres? ¿Acaso no son ellas mujeres? El maestro del altar Yuan no prestó atención a esas dos miradas agudas dirigidas hacia él y prosiguió. Si este subordinado puede permitirse la audacia, ¿qué necesita el venerable que haga esta mujer? No mucho, simplemente olvidar a un hombre, dijo Ben René. El maestro del altar Yuan era bajo y regordete, como un alegre tío de al lado. Sus ojos se entrecerraron cuando sonrió, haciéndolo ver amable, pero sus siguientes palabras fueron todo lo contrario. Este subordinado ve dos métodos. El primero, matar a ese hombre. El segundo, encontrar a otro hombre y hacer que esta mujer se enamore de él. Ben René pensó por un momento. El primer método no funcionaría por ahora. Bai Li King Miao amaba profundamente a Ewen Sao, y si Ewen Sao muriera ahora, se convertiría en el lunar de cinabrio en el corazón de Bai Li King Miao, quedaría atrapada por su obsesión y definitivamente no podría pasar la tribulación de su demonio interno en la etapa alma naciente. El segundo método, sin embargo, tenía algún mérito. Pero, ¿dónde encontrar a ese hombre? En el libro Romance Abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón, el interés amoroso número 1, Ewen Sao, el número 2, Ben René, y el número 4, Jin Han-hyang, ya fueron descartados. El número 5 tenía actualmente menos de un año y estaba temporalmente no disponible, por lo que el único que quedaba era el número 3, Song Li Qian. Pero Song Li Qian había debutado incluso más tarde que el número 5. Había sido el día en que Ewen Sao se casó con la maestra del pabellón del espíritu violeta. Vino a felicitar en nombre del clan de cultivo número 1, el clan Songli, y conoció a Bai Li King Miao, quien había sido confinada en las montañas traseras por Ewen Sao y estaba tratando de escapar. Eso todavía era 50 años en el futuro. Ben René no tuvo la paciencia para esperar 50 años. Decidió que después de recuperarse de las heridas que sufriría en la gran guerra de sectas, iría a secuestrar a Song Li Qian del clan Songli y lo arrojaría a Bai Li King Miao, para esperar a que desarrollaran lentamente sentimientos el uno por el otro. Este método podría funcionar. Ben René le dio al maestro del altar Yuan una mirada apreciativa. Dejemos este asunto a un lado. Por el momento, deberíamos centrarnos en la gran guerra de sectas. Después de la guerra, discutiremos los méritos y las recompensas. Entendido, dijeron los 5 al unísono. Durante el resto de la reunión, Su Yan reveló los planes de las sectas justas. Los maestros del altar ofrecieron sus propias ideas y finalmente se decidieron por un plan de batalla. Después de que a cada uno se les asignaron sus deberes, siguieron caminos separados. Después de salir de la sala de reuniones, el maestro del altar Yuan se acercó a Su Yan y le preguntó: Protectora Su, ¿hay una mujer que haya llamado la atención del venerable? ¿Qué? Su Yan le dio una mirada de reojo. ¿Quieres aprovecharte de su debilidad de corazón para hacerle daño? Su Yan habló con mucha franqueza, pero el maestro del altar Yuan agitó las manos y dijo: No, ¿cómo podría ser eso? Mientras hablaban, los otros 3 maestros del altar también se acercaron. Incluso la helada Yu Kong-sue tenía una mirada de «escuché a alguien conspirar contra el venerable demonio y estoy interesada» en su rostro. 4 pares de ojos observaron a Su Yan con atención. Su Yan suspiró. Lo están pensando demasiado. Confía en mis años de experiencia.
El venerable probablemente no está interesado en esa chica, solo la quiere como discípula. Está decidido a que un discípulo justo de la secta cambie a cultivar el camino de la indiferencia, y tampoco tengo idea de por qué. El entusiasmo de los 4 maestros del altar se desvaneció de inmediato. Tomar un discípulo no era nada interesante. Los cultivadores demoníacos no se preocupaban por continuar una herencia como las sectas justas. Robaban sus métodos de cultivo y los pasaban a sus subordinados si les apetecía. ¿Eso contaba como discípulos? ¿Por qué el venerable quiere tomar un discípulo, entonces? Preguntó el maestro del altar Yuan. Él cultiva el camino de la matanza. ¿Quiere que su discípulo lo mate? ¿Cómo lo sabría? En cualquier caso, las aptitudes de esa chica son realmente excepcionales. Estableció una fundación a los 18 años y alcanzó formación del núcleo el mismo año. Es solo que su cerebro está lleno de un hombre, dijo Su Yanyan encogiéndose de hombros, luego se fue rápidamente. Todavía tenía un festín esperándola. Todos los otros maestros del altar asintieron mientras escuchaban la velocidad de avance de Bai Li King Miao. Realmente valía la pena prestar atención a ese tipo de talento. No era demasiado extraño que el venerable se sintiera tentado a tomar a un discípulo por diversión. Después de que todos sus subordinados se fueron, solo Ben René y Jin Hanjian quedaron en la sala de reuniones. Todavía debería haber 2 o 3 meses antes de la gran guerra de sectas, dijo Ben René. En este tiempo, debes hacer todo lo posible para abrirte paso a la etapa límite del vacío, para aumentar nuestra fuerza de combate. Entendido, dijo Jin Hanjian. Este venerable te llevará a algún lugar. Ben René se puso de pie y llevó a Jin Hanjian a las montañas traseras de la secta Xuanyuan. Había un barranco que atravesaba las montañas, cuyo fondo estaba oscurecido por la negrura y no se podía ver. Esto era bastante ilógico. Incluso una persona común debería haber podido ver el fondo bajo la luz del sol, sin mencionar que un cultivador podría usar su conciencia espiritual para sentir algo que incluso sus ojos no podían percibir. Ben René entró en el barranco y Jin Hanjian lo siguió, sin signos de vacilación en las profundidades premonitorias. Después de volar por lo que se sentía como varias docenas de metros, aterrizó en una superficie plana y dura que no se sentía en absoluto como tierra firme. ¿Dónde estamos?, preguntó Jin Hanjian vacilante. Bajo tus pies está el tambor del cielo ardiente, dijo Ben René. El legendario tesoro de la secta Xuanyuan. Si en ese entonces el viejo maestro de secta no hubiera tratado de derrotar a este venerable usándolo, este venerable nunca habría sabido dónde estaba escondido. Este era la arma demoníaca de la secta Xuanyuan, solo autorizado para ser utilizado por el líder de la secta. Jin Hanjian no había pensado que el venerable tuviera tanta confianza en él como para guiarle hasta su ubicación. El tambor del cielo ardiente puede llamarse un arma demoníaca, pero también ha absorbido mucha sangre de los inmortales. Si es de naturaleza celestial o demoníaca depende de cómo lo usen los cultivadores. Durante estos próximos meses, cultiva en el tambor usando la energía demoníaca de la espada demoníaca para vigorizar la energía inmortal dentro del tambor y eleva tu propio cultivo de espada con el choque de las dos fuerzas. Al mismo tiempo, puedes debilitar la esencia de la espada demoníaca, dijo Ben René. Jin Hanjian había usado la espada demoníaca para aumentar por la fuerza su poder, y ya estaba estrechamente vinculado a ella. Incluso, si creara una nueva arma, tendría dificultades para vincularse con ella debido a que no puede superar el poder remanente de la espada demoníaca. Solo reduciéndolo lentamente podrá liberarse de su influencia. Venerable, Jin Hanjian se paró en el tambor del cielo ardiente, mirando a Ben René. En todos los años que la secta Xuanyuan había tenido el tambor del cielo ardiente, a nadie se le había permitido verlo aparte del líder de la secta. Ben René permitiendo que su Yanyan se cultivara en él ya era una gran excepción. Jin Hanjian nunca había pensado que estaría aquí antes que su Yanyan. No dijo nada sobre si era digno o no o si se atrevía o no. El venerable ya había dicho que si era digno o no, correspondía al venerable decidir.
Jin Hanjian reafirmó su expresión, juntó las manos y se arrodilló sobre una rodilla. Dijo solemnemente: este subordinado pondrá todo su esfuerzo para abrirse paso a la etapa límite del vacío, para barrer todo en el camino del venerable cuando llegue la gran guerra. Este venerable no necesita que estés tan desesperado. Benren levantó una mano ligeramente, y una fuerza levantó a Jin Hanjian a sus pies. Cultiva bien. Este venerable te estará esperando para tratar sus heridas después de la guerra. Benren no quería ser salvado por Bai Li King Miao esta vez. Era suficiente deberle karma por ingresar el Dao, no podía permitirse el lujo de deberle su vida también. En el libro, el doble karma de Benren se sumó a su vida, lo que desencadenó una tribulación amorosa y lo hizo querer renunciar a todo por Bai Li King Miao. Hablando de eso, Benren sacó el libro, golpeando con los dedos la portada, recordando de repente que el libro predijo otra cosa, la llegada de su tribulación amorosa. Si no fuera por todos los factores correctos, ¿cómo podría Benren enamorarse de Bai Li King Miao? Ya la había conocido varias veces, pero nunca tuvo el más mínimo sentimiento hacia ella. No sabía si esta tribulación de amor aún llegaría, y quién sería el blanco. Benren trató de adivinar, pero solo llegó a la conclusión de que los misterios del cielo no podían ser comprendidos por los mortales, e incluso él no sabía lo que vendría en el futuro. Dejando de lado romance abusivo, eres el que no cambia en mi corazón, Benren le dijo a Jin Hanjian. Enfócate en cultivar. Este venerable te protegerá. Jin Hanjian, al escuchar que sería protegido por su venerable, se sintió profundamente conmovido. Miró fijamente la espada demoníaca en su mano. Si no fuera porque es tan débil que no puede suprimir la espada demoníaca, el venerable no tendría que gastar tanto esfuerzo en él. Benren salió del barranco y se sentó con las piernas cruzadas en el pico de una montaña, cerrando los ojos y entrando en meditación también, mientras sentía el aura de Jin Hanjian debajo. En poco tiempo, escuchó débilmente los sonidos de los tambores de guerra, las cuchillas que chocaban y los rugidos que sacudieron el cielo y la tierra. Los recuerdos de la guerra demoníaca dentro del tambor del cielo ardiente habían sido despertados por la espada demoníaca, creando un reino ilusorio. El aura de la espada de Jin Hanjian parecía muy débil en la ilusión, como si algo la estuviera obstruyendo. Benren abrió los ojos y levantó la alabarda de los 7 asesinatos. La intención asesina surgió a su alrededor, como un faro para iluminar un camino para Jin Hanjian. Jin Hanjian estaba atrapado en la ilusión. Se sentía diminuto entre montañas de cadáveres, dando vuelta a los cuerpos y buscando a su venerable. El pánico se elevaba en su corazón. Cuando estaba al borde de la desesperación, Polis brilló en el cielo, y un aura familiar lo llamó de vuelta a la conciencia. Así es, el venerable lo protegía mientras se cultivaba. Jin Hanjian hizo un sello de mano y apareció la espada demoníaca. Agarró la espada que había tratado de conducirlo hacia la locura con esta ilusión y la elevó hacia el cielo, una aura sangrienta surgiendo a su alrededor. Con un solo corte, dispersó la ilusión a su alrededor. Benren, sintiendo ese aura familiar e inquebrantable, mostró una sonrisa apenas perceptible. Apoyando su alabarda contra el suelo, se paró en la cumbre, vigilando en silencio a Jin Hanjian. Permaneció allí durante 3 meses. Se quedó allí hasta que llegó un mensaje de su Yanyan, informando que las sectas justas habían hecho su movimiento y los cultivadores sobre la etapa formación del núcleo se habían reunido y ahora se dirigían hacia la secta Suanduan. Enfrenta al enemigo primero. Este venerable necesitará unos días más, dijo Benren, ignorando la urgencia de su Yanyan, y la alabarda en su mano permaneció perfectamente quieta. La gran guerra de sectas duraría 10 años, por lo que unos pocos días no harían ninguna diferencia. Su Yanyan recibió la respuesta del venerable y quiso arrancarle el cabello. Como maestro de la secta demoníaca, no debería estar ansioso por masacrar personalmente a las sectas justas en este momento. ¿Qué valía la pena esperar?
Deberíamos eliminar a los pequeños soldados antes de que los expertos del camino justo entren en acción, y matar a todos los discípulos por debajo de la etapa transformación de la deidad como si se tratara de cortar melones y así aumentar el prestigio de nuestra secta demoníaca. Después de echar humo por un tiempo, envió un talismán con la orden de Ben-Rene a los 4 maestros del altar, luego tomó un velo y lo colocó sobre su rostro. Uno de sus subordinados vino y envolvió sus brazos alrededor de su cintura, mordisqueando su oreja. «Protector, ¿por qué llevas un velo? Es una pena cubrir una cara tan bonita». Su Yan-Yan se rió entre dientes. «Voy a romper la matriz de corte espiritual con Yu Consue. Hay alguien allí quien no quiero que me vea por ahora». Dijo el subordinado, perplejo. ¿Cómo podría haber alguien a quien la protectora tenga miedo de enfrentar? Su Yan-Yan sostuvo su barbilla, su sonrisa se desvaneció y la mirada en sus ojos se volvió aguda. No es miedo. A veces, es más divertido guardar un postre para el final. Después de que su Yan-Yan se reunió con Yu Consue, se dirigieron a la ubicación de las venas espirituales de la secta Xuanduan. En poco tiempo, una horda de discípulos justos de la secta se acercó, dirigidos por un anciano de la etapa unidad corporal. Su Yan-Yan, al verlos acercarse, dijo con cautela y algo frenética: «Adelante está la puerta del clan Xuanduan, está prohibido avanzar». El anciano dijo: «Esta es la malvada tentadora que practica artes seductoras. Todos, reciten el mantra del corazón puro y concéntrense en la matriz. No caigan en sus tentaciones». Los discípulos obedecieron, tomando sus lugares de acuerdo con su plan. Los 108 discípulos llevaban 108 banderas para someter demonios, insertándolas en los puntos de intersección de las venas espirituales y haciendo circular su energía espiritual, formando la matriz de corte espiritual. Wenzhao estaba recitando el mantra del corazón puro en su mente, pero todavía se sentía irritable. Bai Li Chimei había estado discutiendo con él durante 3 meses. No importa cómo trató de explicar su relación con su Yan-Yan, no importa cómo trató de conquistarla, Bai Li King Miao siempre sacudió la cabeza con decepción y dijo que quería estar sola. Si le insistía demasiado, ella le preguntaría con una cara afligida: ¿no estás triste por la muerte de la señorita Su? Por supuesto que estaba triste. Ella tenía un raro cuerpo de 9 yin y Wenzhao podía elevar su cultivo a velocidades increíbles. ¿Cómo podría no sentirse abatido? Pero en este momento, ya sea que dijera que estaba triste o no, era una situación de perder-perder. Si decía que lo estaba, Su Chimei le decía: ¿realmente estabas involucrado con ella? Si decía que no lo estaba, Chimei decía: eres demasiado frío. No te sentiste triste en absoluto cuando una mujer que conocías murió frente a ti. Wenzhao entendía a Bai Li King Miao. Era una chica linda, solo que a veces realmente era una molestia. Así que él le respondió: «Conocía a la señorita Su y ella murió tan brutalmente frente a nosotros. No soy una persona despiadada, así que no hay forma de que no pueda entristecerme. Pero debemos mirar hacia adelante, Chimei. Este es el camino de un cultivador, y probablemente tendremos que enfrentar muchas más muertes en el futuro. Debemos aprender a dejar ir la vida y la muerte». Hábilmente convirtió el problema de la sospecha de Bai Li King Miao de sí mismo y su Yan-Yan a su debilidad frente a la vida y la muerte. Su Chimei siempre lo escuchaba, por lo que realmente comenzó a considerar sus puntos de vista sobre la vida y la muerte y dejó de lado el asunto con el tiempo. Desafortunadamente, todavía no lo había perdonado. Esperaba que al final de la guerra, después de que Chimei hubiera experimentado el miedo de perderlo, ella atesoraría más su relación. Wenzhao no estaba preocupado por la seguridad de Bai Li King Miao. Estaba en las líneas traseras con Yao Wendan, preparándose para atender a los discípulos heridos. Ese era el lugar más seguro. El lugar de Wenzhao era el mismo. Después de que se estableciera la matriz de corte espiritual, las sectas demoníacas no tendrían acceso a la energía espiritual natural y pronto serían derrotadas. Las 108 banderas para someter a los demonios levantarían barreras para proteger a los discípulos en la matriz.
Esta era una matriz de nivel inmortal, e incluso si el propio venerable demonio viniera, no necesariamente podría romperla. Bajo la protección de un anciano de la etapa unidad corporal, las dos mujeres de la secta demoníaca no pudieron detenerlos en absoluto. La formación se completó en poco tiempo, y toda la energía espiritual de la cordillera de la secta Xuanyuan desapareció. Ewen-Sao miró a las dos mujeres que habían sido golpeadas y magulladas por el anciano y pensó que la del velo parecía algo familiar. Tal vez se había topado con ella una vez mientras luchaba contra cultivadores demoníacos. Al darse cuenta de que se estaba espaciando, recitó apresuradamente el mantra del corazón puro y se concentró en mantener la matriz. El anciano notó que la matriz estaba completa y rápidamente se retiró, planeando caer detrás de su barrera. Sin embargo, la mujer vestida de negro a la que había estado golpeando tan fácilmente de repente le sonrió macabramente. Su túnica negra se abrió, exponiendo un misterioso conjunto de huesos blancos e innumerables fantasmas hambrientos que serpenteaban alrededor de su cuerpo. La mujer solo tenía cabeza y debajo de ella, no había carne en absoluto. Yu Kongso extendió una mano y agarró el hombro del anciano con dedos óseos. Los fantasmas hambrientos saltaron sobre su cuerpo desde las yemas de sus dedos, sus lamentos espantosos enfriaron su alma. Trató de dispersarlos con un hechizo, pero una ola de energía malvada entró en su dantian y se encontró incapaz de usar nada de su energía espiritual. El camino Asura, tú, eres Yu Kongso, un cultivador fantasma mahayana. El anciano trató de gritar para que los discípulos detrás de él se retiraran, pero un fantasma hambriento mordió su lengua, impidiéndole hablar. ¿Cómo podría un cultivador de etapa mahayana ser golpeado por él? ¿Y cómo podría uno dejar que establecieran con éxito una matriz? Los cultivadores demoníacos habían planeado esto. Esto era malo. Ese fue el pensamiento final del anciano. Rodeado de innumerables fantasmas hambrientos, su conciencia se desvaneció gradualmente y fue arrastrado al camino de los fantasmas hambrientos. El anciano era de la secta Biluo. Al verlo morir, los discípulos de la secta Biluo se horrorizaron, gritando: Sisu. SHH. Un dedo de hueso blanco fue colocado contra la boca de un discípulo llorando a través de la barrera. La mujer pálida mostró sus dientes blancos, y con una sonrisa, dijo: ten cuidado con la matriz. No dejes que tu Sisu muera por nada. Y ni se te ocurra abandonar la formación y correr. En este momento, la matriz los está protegiendo, pero si incluso se elimina una bandera, todos y cada uno de ustedes morirán. No dejaré escapar a una sola persona. Todavía tenían muchos fantasmas hambrientos debajo de sus túnicas, y en poco tiempo habían rodeado el área en todas las direcciones. La matriz de corte espiritual estaba envuelta por una neblina sangrienta que los discípulos ya no podían ver, por lo que solo podían mantener la formación. Obviamente ellos fueron los que cortaron las venas espirituales. Entonces, ¿por qué se sintió como si hubieran caído en una trampa? Los 108 discípulos escucharon la voz de Yu Kongso resonar a través de la niebla sangrienta. Si las sectas justas quieren incitar a la guerra, nuestra secta Xuanyuan les da la bienvenida con las puertas abiertas. Pero preferimos que vengan a nosotros en una batalla directa. No soy fanática de los trucos solapados como cortar las venas espirituales. Ewen-Sao dijo de inmediato. Nadie entre en pánico. Ella no puede romper la matriz de corte espiritual. Solo necesitamos mantenerla, y después de que nuestros señores ganen, vendrán a salvarnos. Incluso los inmortales errantes se han movilizado, así que un mero cultivador mahayana no es nada. Sus palabras intentaban sacudirnos y evitar que mantuviéramos la matriz, para que ella pudiera ganar sin levantar un dedo. No caigan en eso. Sus palabras tranquilizaron al grupo de discípulos, que inmediatamente sellaron sus sentidos y se centraron en la matriz. El poder de la barrera se fortaleció, evitando que los fantasmas vengativos se acercaran. Su Yanyan le pidió a unos de sus subordinados que moviera su silla reclinable y perezosamente se acostó sobre ella. Al ver a Yu Kongso asustar a los discípulos de las sectas justas, no pudo evitar bostezar y decir: realmente somos grandes villanos, ¿eh?
¿Qué? La mirada helada de Yu Kong-sue barrió el cuerpo de Su Yanyan. Nada, dijo Su Yanyan, apoyando su barbilla en una mano. Esta es la verdadera naturaleza de nosotros los cultivadores demoníacos. Me gusta ser el malo. Sé paciente, no arruines el plan del venerable, advirtió Yu Kong-sue. Quiere atraer a los expertos de alto nivel de las sectas justas para luchar contra ellos cara a cara. TCH, él mismo no tiene idea de lo que está haciendo, dijo Su Yanyan, poniendo los ojos en blanco de una manera poco atractiva. El venerable demonio, que no tenía idea de lo que estaba haciendo, montó guardia en la parte superior del barranco. La matriz de corte espiritual no había afectado la energía del tambor del cielo ardiente, por lo que permaneció pacientemente durante otros 49 días, hasta que vio un espada atravesar la niebla negra del barranco. Jin Hanjian voló sobre su espada, deteniéndose frente a Ben René. La energía demoníaca de esa inquieta espada demoníaca era muy débil. Jin Hanjian la sostuvo con fuerza en su mano, y ya no pudo rebelarse. Segundo nivel del límite del vacío. Complacido, Ben René palmeó el hombro de Jin Hanjian. Con un movimiento de sus mangas, se dio la vuelta y llamó: «Únete a este venerable en la batalla».